Hola, les saludo con mucho cariño. Me contacto en esta ocasión desde hace un buen tiempo que no retomaba la, el comentario, la tertulia en relación a textos con motivos de divulgación. Y en este caso lo hago con un libro que ha sido escrito por un sonorense, una joven promesa de la filosofía. Así que tengo mucho gusto en comentarlo porque a mí de manera personal me ha llamado favorablemente la atención. Eh, Así que de algún modo esto sirve para invitarlos a que de manera personal eh, ustedes tengan la oportunidad de asumir su propio juicio sobre la propuesta que les estoy haciendo, dado que este libro está siendo comentado por el propio autor en una serie de sesiones que forman un seminario para comentar el texto, el cual ya lleva un avance de la primera parte de manera total, así que el día de mañana iniciamos la segunda parte del libro. Este libro está dividido en dos partes. Esa segunda parte da inicio el día de mañana con este texto que yo les voy a leer en esta ocasión para que de algún modo ustedes tengan la oportunidad de ir listos para entrar al debate, a la reflexión, a los comentarios de este contenido, que es desde mi punto de vista interesante saber que existe un grupo de jóvenes interesados en la reflexión política, en la generación de públicos que sostengan presencia, propuesta y sobre todo el trabajo sobre y en pensamiento crítico, como es el caso del autor Javier Amado García Estrella. El autor del libro se encuentra actualmente estudiando su maestría en la Ciudad de México. Es la maestría en estudios latinoamericanos que ofrece la UNAM con especialidad en filosofía e historia de las ideas. Javier está muy interesado en los diálogos sobre política y en ese sentido él fue influido por la experiencia que tuvo con el círculo 5D relativo al 5 de diciembre y que trabajaron arduamente sobre este objetivo de promocionar aspectos que nos actualizan, que nos motivan a pensar, a filosofar y en particular sobre asuntos de la política contemporánea. Así que este círculo que tuvo una vida del 2016 al 2018 fue determinante para el autor en su trayectoria y en su decisión de trabajar los contenidos que plasmó en este texto y que lo han llevado a profundizar, a continuar sus estudios ahora durante la maestría. Así que los mejores jueces serán quienes compartan esta información y quienes se dispongan a presenciar la segunda parte del seminario que se está llevando a cabo justamente en el espacio de la librería Hipatia, quien fundó a partir de la publicación de este libro su modalidad de editorial. Hipatia Ediciones arranca las publicaciones de una serie de colecciones con este texto que tenemos ahora en cuestión y que se llama Elementos para una comprensión histórica de la teoría del fetichismo. Yo les voy a leer en este momento unas páginas las que corresponden a el capítulo llamado Acercamiento a la teoría del fetichismo, la fetichización de las relaciones mercantiles desde la obra y pensamiento de Franz Hinkelamet. Al encubrir el mundo de la vida amerindia,
se despliega el proceso de la fetichización de la realidad toda. Como en Marx, aquí reside la especificidad del segundo momento, la teoría del fetichismo para nosotros, al ver que en este encubrimiento de la amerindia se le transforma su modelo ideal por otro, el del oro, la superioridad, el progreso, el desarrollo, la competencia y el capital, a los cuales se sacrificará, en primer lugar, la vida de los indígenas. Por tanto, será un fetiche, un modelo ideal fetichista y encubridor. Así, este fetichismo tendrá como campo experimental al nuevo mundo y pasará después a volverse mundial. Pasará a encubrir la realidad del mundo, una vez puesto a prueba, primero en la conquistada y descubierta América. Para ahorrarnos un discurso largo y tedioso, en concreto, al encubrir toda la realidad, se fetichizan, por tanto, las formas de vida, las prácticas cotidianas del mundo de la vida en cuestión. Al suceder esto, se fetichizan así las estructuras que relacionan al conglomerado de sujetos en comunidad, las instituciones. En el caso de la amerindia, el sentido de las instituciones brotaba de su concepción comunitaria de la vida. Esto es, las instituciones, mercado, relaciones económicas, guerra, matrimonio, Estado, etc., giraban en torno a la vida, creación, recreación de la comunidad. Las instituciones giraban en torno al ser humano, es decir, eran instituciones, racionalidad, no fetichistas y no modernas. En este segundo momento del fetichismo nos elevaremos hacia la esfera de vida e institución que son las relaciones económicas, mercado, de la amerindia y en específico de los pueblos de Anáhuac. Las razones de esto son las siguientes. En primer lugar, porque desde este punto es de donde podemos hacerle la crítica directa y en regla al capitalismo y a la modernidad, es decir, a la racionalidad moderna. En segundo lugar, porque nos elevamos a la transformación de los modelos ideales, del encubrimiento al desencubrimiento, del modelo ideal moderno, Dios capital, al modelo ideal amerindio de los pueblos de Anáhuac, horizonte cosmológico del quinto sol cosmogónico. Y en tercer lugar, porque la institución económica del Anáhuac es, en concreto, una esfera de su racionalidad que forma parte de su modelo ideal, porque al ser el sostenimiento del universo y la recreación de la vida, el modelo ideal Anáhuac, sus relaciones económicas y mercados serán o girarán entonces para sostener y recrear la vida, para mantener el orden del cosmos. El objetivo central de esta segunda parte es pensar desde la forma de vida, institución llamada relaciones económicas, esto es, desde el mercado, la posesión y la coordinación del trabajo de nuestro locus, es decir, pensar en torno al modelo ideal del Anáhuac que fue encubierto por la dialéctica moderna de invasión. Así, al encubrir las formas de vida, tendió a fetichizarlas, a fetichizar sus esferas de vida y sus instituciones. Aquí, por motivos que ya hemos dejado claro, nos enfocaremos solo en la forma de vida e institución de las relaciones económicas y mercado. Desde este punto o momento de transformación, momento en el cual ya tenemos desencubierto el modelo ideal, encubierto por la dialéctica invasiva de la modernidad, podemos en primer lugar emprender la crítica que nos hemos planteado, ya que teniendo las relaciones económicas de Anáhuac desencubiertas, las podemos ver despojadas de fetichismo. Las podemos ver en función de posibilitar la vida de los seres humanos y de la naturaleza y no la vida del capital, como sucede con las relaciones económicas capitalistas modernas que nos cubren meramente fetichistas. Al encubrir América, se encubre el gran modelo ideal, el gran metarrelato que le da sentido a la vida del amerindio, a su mundo de vida,
queda entonces encubierto por otro modelo ideal que será el Dios capital, que así como encubre al de la amerindia, también se desarrolla. Es decir, este tipo de modelo ideal fetichista tomará forma a través de todo este proceso violento que es el inicio de la modernidad. El sentido y conciencia de inferioridad europea, su deseo de riquezas, oro, superioridad y desarrollo le darán origen a un modelo ideal que se concretizará de forma práctica a través de la conquista, invasión y colonización de América. Un modelo ideal fetichista que fetichizará todas las dimensiones de la vida amerindia y después del mundo, fetichizando todas sus instituciones. Las instituciones de la vida amerindia en la náhuatl tendrán, en última instancia, el sentido modelo ideal de posibilitar y recrear la vida de la comunidad y de la naturaleza. Al encubrirse este modelo ideal contenido en las instituciones, se fetichizarán, se transformarán y su sentido pasará a ser entonces el del Dios capital, un Dios capital como modelo ideal que posibilitará y reproducirá la colonización de la corporalidad del indio, del saqueo de sus recursos naturales, sus riquezas, y tendrá como juicio la muerte y ya no la vida. El fetichismo tiñe las instituciones no modernas amerindias y comienza la progresiva fetichización de todas las relaciones económicas de posesión, coordinación del trabajo, de mercado y después del mundo entero, ahora global. América es el comienzo del todo, posicionándonos en la institución de la división del trabajo, en realidad coordinación comunitaria del trabajo. Partiremos entonces del encubrimiento de esta institución en la náhuatl, su fetichización. Solo pensando la coordinación comunitaria del trabajo podemos ver y hacer la crítica a la división social del trabajo moderna capitalista. Si bien la coordinación no moderna, vuelta a división del trabajo moderna y el mercado son paralelos al desarrollo de la humanidad, con la modernidad y el capitalismo se enaltece su importancia, se vuelven el centro y la vida del ser humano y la naturaleza empezarán a girar en torno al mercado y a la división social del trabajo. Y es que será el dominio y la explotación del trabajo humano organizado, coordinado e institucionalizado lo que posibilitará el desarrollo y reproducción del capital, porque en última instancia la esencia del capital es eso, trabajo. Al fetichizarse la coordinación comunitaria del trabajo de Anáhuac, se vuelve esta centro para la reproducción del capital a través del despojo del excedente producido por esta división racial del trabajo constituida desde 1492. Así, al volverse centro de división del trabajo y el mercado, institucionalizándose, las demás instituciones del mundo de la vida, de la cotidianidad y de la práctica se articularán con base en la división social del trabajo. Al volverse centro la división social racial del trabajo para la vida del capital, las demás instituciones se organizarán y reajustarán en el engranaje de la división social del trabajo, quedarán prácticamente subordinadas a tal división. De esta forma, todas las dimensiones y esferas de la vida se someterán por igual a la división social del trabajo que, de esta manera, decidirá sobre la vida o muerte de todos los seres humanos. Este es el origen del fetichismo de la división del trabajo, pasaje de la coordinación comunitaria del trabajo a la división social del trabajo, del mercado y de las relaciones económicas en general. La fetichización se da cuando se impone un nuevo sentido a estas instituciones. Pasan de tener un sentido dirigido a la recreación de la vida a la reproducción del capital. Todo, a su vez, efecto de la transformación del modelo ideal del mundo de la vida amerindia. Es en 1492 cuando ese proceso inicia encubriendo la amerindia. Es la inversión de la realidad y el origen del proceso de naturalización de la realidad aparente propia de esta modernidad capitalista, siendo la coordinación comunitaria del trabajo y el mercado instituciones posibilitadoras de la vida a través de la creación e intercambio de valores de uso, una vez invertida esta para la posibilidad y reproducción de la vida del capital, inversión de un modelo ideal para otro,
que direccione el sentido de la práctica y entendimiento con la realidad. Quedará sometida la vida del ser humano y de la naturaleza a un capricho ídolo, a la vida del capital. Así será la división social del trabajo y el mercado quienes decidan sobre la vida o muerte del ser humano, pues serán estos quienes, como personas fetiches, organicen y regulen la división social del trabajo. Organicen y regulen la vida, quien se integra o no a tal división. Decisión sobre las posibilidades de vivir. Es decir, el encubrimiento de América, el inicio de la modernidad y el capitalismo constituirán un tipo específico de división del trabajo que decidirá sobre la vida y la muerte de los seres humanos y de la naturaleza, pero de una forma invisible o no transparente. Y es que la división del trabajo será eso exactamente, una división, fragmentación de las posibilidades de vivir, fragmentación original y natural de la esencia de la era moderna y del capital. El proceso de cómo esto se consolida lo hemos expuesto ya en la primera parte en la descripción. Todo el proceso de conquista y colonización paulatina, sistemática, representan eso precisamente, el campo experimental para la constitución y naturalización de un tipo de división del trabajo y de mercado que será el centro y no la vida de los seres humanos. Una división de trabajo y mercado que decidirán sobre la vida y que se volverán mundial con el correr de los siglos, siendo 1492 el inicio de todo esto. Siendo la división del trabajo y el mercado quien decide sobre la vida o muerte de los seres humanos, un fetiche, la teoría del fetichismo se centrará o dedicará entonces en las formas de ver y vivir las relaciones mercantiles, las relaciones de producción e intercambio de mercancías. Este es el valioso aporte del pensamiento de Hinkelamert en el desarrollo y tematización que ha hecho de la teoría del fetichismo de Marx, esto es, unificación del fetichismo en cuanto método epistemológico y teoría. Hinkelamert, al saber que la especificidad de la dialéctica de Marx reside en el fetichismo o fetiche que yace en la doctrina del concepto de Hegel, y al transformarlo, se percata que es el modelo ideal aquello que le da sentido a todo el modo de producción capitalista y a toda la realidad moderna burguesa, a toda la objetividad y subjetividad del mundo, porque al encubrir, invertir y fetichizar un mercado y una coordinación comunitaria del trabajo en la merindia, se encubre, invierte y fetichiza una forma de ver, sentir y vivir este tipo de coordinación del trabajo. El vivir, gracias a la coordinación de trabajo comunitario y su respectivo mercado, quedará invertido y se pasará a vivir para la división del trabajo social y el mercado moderno, pues solo dominando y explotando el trabajo vivo de los conquistados, primeramente, se supone y puede reproducirse el capital. Se puede volver relación social y subjetividad. Por eso, cuando se fetichiza la institución anáhuac de relaciones económicas y de mercado, se vuelven a su vez las más preponderantes, la división del trabajo y el mercado. Al ser el Dios capital el nuevo modelo ideal que le da sentido a toda la vida del nuevo mundo, todas las relaciones económicas girarán en torno a él, es decir, la explotación del trabajo y la apropiación del excedente serán ahora lo más importante, pues es a través de esto que tendrá sentido y vida el capital. La forma de religión se troca, se transforma, pues el modelo ideal igual se ha transformado. El sentido religioso que cubre a las instituciones aztecas, por ejemplo, sentido religioso que giraba en torno a la sobrevivencia y recreación de la vida y del cosmos, se transforma en sentido de sobrevivencia y reproducción del capital. La transformación encubre o oculta la muerte en lo que presenta como vida. Esto es exactamente lo que encubre y oculta las relaciones mercantiles capitalistas, la división social del trabajo y el mercado, la muerte. Desde su origen y constitución en 1492 en adelante, la división social del trabajo y el mercado moderno capitalista encubre e invisibiliza sus efectos sobre la vida o muerte de los seres humanos.
El sistema de coordinación del trabajo de la Amerindia y de la Náhuac, en específico, deja de ser transparente. Aquí yace la especificidad del análisis de la teoría del fetichismo para Hinkelamert. Al darnos cuenta del profundísimo nivel de encubrimiento de la racionalidad amerindia, nos percatamos, por tanto, de la fetichización que se origina en las instituciones no modernas y que pasarán a modernizarse, que pasarán literalmente a transformarse. Solo desde este encubrimiento que hemos venido estudiando podemos entender el desarrollo y tematización de la teoría del fetichismo que ha realizado Hinkelamert. Al encubrirse y fetichizarse la forma de organización del trabajo en la Amerindia, se invertirá por tanto el sentido de la organización o coordinación del trabajo y así el sentido del por qué y para qué trabajar. Es el pasaje del trabajo y creación de valores de uso a la producción de valores de cambio, de un tipo de racionalidad a otro tipo de racionalidad. Para Hinkelamert, la especificidad de la teoría del fetichismo recae precisamente en el sentido, dirección, destino, telos, que tiene el trabajo humano, es decir, en el sistema de división social del trabajo, siendo el sentido del trabajo definido por el modelo ideal Dios capital. Hinkelamert entiende que en el capitalismo y la modernidad de la división del trabajo social, el mercado y las relaciones mercantiles son fetichistas, pues están dirigidas, su sentido, hacia la reproducción y afirmación de un Dios, un capital, un fetiche. Como ya señalamos, todo reside en la transformación de un modelo ideal para otro, el pasaje de una edad del mundo a otra, de un tipo de racionalidad a otra, de un estudio civilizatorio a otro, del mundo de vida amerindio a la modernidad. Este pasaje será también de un tipo de sistema de trabajo a otro, de un tipo de institución a otra. Al fetichizarse el sistema de coordinación de trabajo en el mundo de la vida amerindia, se invierte el sentido de la coordinación y organización del trabajo, un sistema de coordinación comunitaria del trabajo para la perpetuación de la vida. Al ser la amerindia un locus no moderno, con otro tipo de racionalidad, su sistema de coordinación del trabajo no será el elemento fundamental para la reproducción de la vida, sino que ésta está atravesada por un sentido religioso, un sentido cosmológico, sagrado, para la recreación de la vida y la ordenación del cosmos. Esta modernidad capitalista que vivimos es tan religiosa como cualquier otro estadio civilizatorio. En el caso del mundo de vida azteca, el sistema de coordinación del trabajo no es fetichista, porque el sentido del trabajo es transparente. Sus efectos sobre la vida o la muerte de los seres humanos son visibles. Se trabaja para posibilitar y recrear la vida del universo. Al de ser transparente, dejará de mostrar su efecto y sentido sobre la vida o muerte de los seres humanos, pues al fetichizarse, encubre que el sentido del trabajo y la coordinación de este va dirigido su sentido a la reproducción del capital y no de la vida. Debido a ello, para Hinkelamert, aquí reside lo concreto de la teoría del fetichismo. Es el tipo de institución de trabajo no moderna y moderna, siendo la moderna completamente fetichista, las relaciones mercantiles. Cita: hay sistemas de división social del trabajo que son transparentes en cuanto a su efecto sobre la vida o la muerte del hombre. Eso vale tanto para las sociedades primitivas en las cuales la división del trabajo está organizada sobre la base de la supervivencia de todos, como para las sociedades precapitalistas donde está organizada sobre la base del derecho legítimo de una clase dominante de dividir la sociedad en amos y esclavos o siervos, llegando en muchos casos hasta la legitimación abierta de matar. En los dos casos, el mismo proceso de institucionalización es transparente, o sea, que el manejo de la división del trabajo en función de la vida o de la muerte está a la vista. Y es una nota de Hinkelamert, Franz. Las armas ideológicas de la muerte, en el Departamento Ecuménico de Investigaciones de San José, 1981, página 9. Como el fetichismo propio de la realidad aparente,
moderna capitalista tiende a encubrir todo el mundo y sus esferas de vida, Hinkelhammer se da cuenta en dónde y en qué reside esta forma de vida no encubierta e invertida y por tanto no fetichista. En los sistemas de coordinación del trabajo transparentes en cuanto a su función o sentido en torno a la vida o muerte de los seres humanos, en los locus no modernos y no capitalistas, Hinkelhammer les llamará primitivos o precapitalistas. Para nosotros, y estudiando el fetichismo desde nuestro origen, nos percatamos que estos locus son precisamente los amerindios, no primitivos o precapitalistas, sino simplemente amerindios. La no transparencia o invisibilidad de un sistema de división del trabajo es exactamente la fetichización que se ha realizado en tal institución. Es exactamente el encubrimiento e inversión de toda relación económica con sentido comunitario que se modernizará. Esta invisibilidad y no transparencia del sistema de división social del trabajo surge y se origina con el encubrimiento de la amerindia. El surgimiento de este tipo de fetichismo se debe a que es de forma paralela el surgimiento del capital como relación social y de la modernidad como envase cultural y civilizatorio. Al encubrir la amerindia se encubre y transforma su modelo ideal, su telos y su ethos. Al transformarse esto, se transforman por igual todas las esferas de vida, las instituciones, en este caso, su vida económica. Una vida económica dirigida a la creación de los valores de uso para la recreación de la vida a través del sagrado respeto en la creación, el intercambio y el consumo. Al fetichizarse esta vida económica derivado de la transformación de su horizonte de sentido cosmológico, utópico y mítico, se fetichiza también el sentido de la creación. Todavía no producción, ya que en sentido estricto la producción es moderna, intercambio y consumo, que dejarán de ser sagrados y de respeto y estarán dirigidos a la reproducción del capital y el mercado. El nuevo Dios de esta nueva edad del mundo, así, este otro tipo de vida económica, o ahora división del trabajo fetichista moderno capitalista, estará en función del capital, esto es, de la muerte. El problema es que aun estando en función de la muerte, se presenta ante el mundo y la realidad como buena y justa, es decir, como en función de la vida y su reproducción. Se presenta invirtiendo la realidad y el mundo a través de una realidad aparente. Por eso es que también es fetichista, porque encubre sus reales efectos sobre la vida humana y de la naturaleza, encubre una realidad real, compatible con el círculo natural de la reproducción de la vida, encubre otro tipo de sistema de coordinación comunitaria del trabajo, comunitaria y en función de la vida humana y la naturaleza, encubre otra vida económica. Al fetichizarse una vida económica con un sistema de coordinación comunitaria del trabajo, se fetichiza cada especificidad de las relaciones económicas. Es decir, al ser el modelo ideal la recreación de la vida, cada acto y acción y actividad económica estará bajo el sentido, la intención y la pretensión del mismo tipo modelo ideal. La creación, el intercambio, el consumo y el mercado estarán configurados con la misma finalidad, ethos y telos. Aquí no reside ningún fetichismo. Lo contrario ocurre con las relaciones mercantiles de la nueva vida económica, del capitalismo y sus relaciones sociales. Acá la vida humana y de la naturaleza giran en torno al capital, la producción de mercancías para el mercado mundial. Tanto la producción, intercambio, el consumo, la división social del trabajo y el mercado se desarrollarán y funcionarán bajo actos, acciones, intenciones y pretensiones aisladas, egoístas y privadas. Todo lo contrario a la vida económica con sentido comunitario. Habrá en estas relaciones mercantiles moderno capitalistas que luchar, competir a muerte para sobrevivir. Este es el fetichismo de este tipo de sistema de división social del trabajo y que a la teoría del fetichismo tematizada por Hinkelhammer le interesa. El término específico de fetichismo, pues, no se refiere a tales formas de coordinación de la división de trabajo,
las transparentes y visibles en cuanto a sus efectos de la vida o muerte del ser humano, analiza en cambio una forma de coordinación de la división del trabajo que tiende a hacer invisible este efecto de la división del trabajo sobre la vida o muerte del hombre, las relaciones mercantiles. Estas relaciones mercantiles hacen aparecer las relaciones entre hombres independientemente del resultado de la división del trabajo en cuanto a la supervivencia de los hombres. Aparecen como reglas del juego, siendo en realidad reglas de una lucha interhumana de vida o muerte. Un catch as catch can, o como la naturaleza misma que distribuye vida o muerte según sus propias leyes sin que el hombre pueda protestar. En realidad, son una obra del hombre que se tiene que hacer responsable de sus resultados. Por tanto, la teoría del fetichismo no se refiere a todos los problemas de la visibilidad de lo invisible. Si bien todas las instituciones son invisibles, sí son visibles sus resultados. En el caso de las relaciones mercantiles, en cambio, se da una invisibilidad específica. Se trata de la invisibilidad de sus resultados. La teoría del fetichismo trata de la visibilidad de esta invisibilidad. Las relaciones mercantiles parecen ser otra cosa de lo que son. Esta apariencia la percibe el productor de las mercancías. La ideología la interpela. Interpretándola, el hecho de que son reglas de una lucha de vida o muerte y por tanto de un conflicto entre hombres es negado. En vez de eso, la ideología las hace ver como unas reglas del juego, en el cual los muertos se comparan con los accidentes naturales. Esa es una cita de Hincklhammer. De esta forma, una división del trabajo, una producción, intercambio, consumo y mercado fetichizado son una expresión directa de un mundo que está de cabeza y que encubre una realidad real. No nos interesa pensar o tratar de desfetichizar esta economía moderna, capitalista, nada que ver. Lo que nos interesa es superarla por completo y dirigirnos a un estadio transmoderno que representa una económica o vida económica diferente y superior, justa y compatible con el círculo natural de la reproducción de la vida. También importa que este fetichismo quede claro desde su origen hasta su proceso de constitución y desarrollo, así como su cúspide contradictoria y crítica que hay que superar. La decisión sobre la vida o la muerte de los seres humanos es lo que está implícito en una vida económica fetichizada, como las relaciones mercantiles, porque cuando se tiene un sentido ideal, un Dios como capital, desde la misma intencionalidad a la hora de producir un producto o mercancía, esa intención estará dirigida ya hacia el capital, hacia el mercado, hacia la reproducción del dinero y del capital, hacia su vida, y ya no hacia la vida del ser humano. La mercancía es primero que la vida del ser humano. La mercancía está por encima del ser humano, su vida y su tiempo, de la naturaleza. Se desgastarán, se alienarán, se dominarán y explotarán para la sobrevivencia y reproducción del capital. Por eso, dice Hincklhammer, cita, el análisis del fetichismo se dedica a las formas de ver y vivir las relaciones mercantiles y no al análisis de la producción mercantil en cuanto a su funcionamiento como coordinación de la división del trabajo. Este último análisis es un punto de partida del análisis del fetichismo, pero no su objeto. El análisis del fetichismo pregunta por su modo de ver y el modo de vivir las relaciones mercantiles. Estas son relaciones sociales que sirven para efectuar la coordinación de la división del trabajo. Cierra la cita. Encubriéndose un tipo de relaciones comunitarias económicas como en la náhuatl y en la amerindia a través del proceso de conquista y colonización, se invierten por tanto una forma de vivir y experimentar las relaciones económicas, de crear, intercambiar y consumir. Es el pasaje de la creación de valores de uso a la producción de meros valores de cambio. Inicia el desarrollo de las relaciones mercantiles capitalistas. Pasaremos entonces a profundizar en estos pasajes, que son el pasaje de la no modernidad a la modernidad, de un tipo de racionalidad a otra, de un modelo ideal a otro. La disolución de las relaciones comunitarias es por revés el desarrollo constitutivo y originario de las relaciones mercantiles capitalistas modernas.
Dicho esto, y acercándonos un poco a la teoría del fetichismo elaborada por Hinckelammer, podemos pensar con un poco más de calma y detalle la fetichización de la vida económica de Anáhuac. Pero primero, para poder entender el real fetichismo que encubrió la vida económica anáhuac, hay que acercarnos a aquello en lo que cae o reside el fetichismo, en su horizonte cosmológico, mítico y utópico. En sentido, modelo ideal, en eso que le da sentido a sus prácticas, acciones, costumbres y cultura. En qué tipo de dioses se cree y se dirige la práctica, pensamientos, sueños y esperanzas, trabajo y vida. No es posible pensar y exponer aquello que sería el modelo ideal anáhuac o náhuatl de forma total, pero sí es posible estudiar y acercarse a lo que sería en parte del modelo ideal un horizonte de sentido anáhuac o náhuatl, acercarse a una parte de su cosmovisión. Es de primera importancia entender, aunque sea someramente, esta cosmovisión náhuatl, ya que ella cubre toda la vida de este locus que tenemos de raíz, que cubre todas sus instituciones y relaciones económicas. Transformado este modelo ideal, se transforman todas sus instituciones y por tanto su vida económica. Es el pasaje de las instituciones no modernas a las modernas, de las instituciones transparentes a las no transparentes, de lo comunitario a lo social, del no fetichismo al fetichismo. Y con esto concluyo la lectura para invitarlos a asistir mañana a las 5 de la tarde en la librería Hipatia al inicio de la segunda parte de este interesante libro. Nos vemos ahí.